Comienza A la Izquierda Late el Corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad. Acompáñanos por Radio Fénix 1330M y radiofénix.ui o más tarde en nuestras redes sociales. A la Izquierda Late el Corazón. El accionar parlamentario cerca de la gente. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras, y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Muy pero muy buenos días, aquí estamos en un programa más de A la Izquierda Late el Corazón. A la izquierda acá late también Paola, ¿cómo estás? Buenos días. Buen mediodía para todos, todas y todes. Abrimos con Yo Quiero de Rubén Rada, que habla de los derechos de la niñez. Hoy vamos a estar conversando en la segunda media hora con la senadora Silvia Nane sobre la ley que nosotros decimos que es de tenencia impuesta, así que nos pareció pertinente arrancar este programa de hoy, primero del 2023, Majito. Primer día del año. ¿Cómo pasaste? Divino, bárbaro, muy tranqui. Le decimos a la gente que nos está escuchando siempre del otro lado, ahí firme, feliz 2023, y bueno, va a ser un año duro, pero seguramente con alegrías también. También que nos van a tener que estar bancando todo este año ahí por la radio, ¿no? Y sí, nosotros informándolos de primera mano aquí desde la Fénix. Sí, el programa va a seguir durante todo, sin pausa, digamos. El miércoles que viene yo no vengo, porque me tomo ahí como ese programita me falto, digamos, pero ya después el siguiente estamos, y después en algún momento... ¡Ay, tiré el mate! Sí, en algún momento Majito también hará lo mismo, pero seguimos de largo, así que... Exactamente, porque hay mucho para informar, ¿no? Sí. Y aparte, estos pillos parlamentarios, algunos de ellos, más bien la mayoría, se toman justamente este tema del verano para meterte más leyes, más cosas ahí como solapadas, y vamos a estar nosotras siempre atentas para este programa que justamente es parlamentario. Justamente en ese sentido, como decías vos, Majito, uno de los temas que se trató en el Parlamento fue el tema que tiene que ver con la industria láctea. Ustedes recordarán que durante todo el año hemos estado cubriendo las distintas situaciones que se han dado en relación a esta área de la industria. Se aprobó en el Parlamento la creación del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, que contará con $12 millones para dar apoyo a industrias medianas y pequeñas que no puedan acceder a créditos y que necesitan fondos para realizar inversiones. Sí, exactamente. Y además se creará un fondo anticíclico para darles a los productores del sector garantías de desarrollarse más allá de las oscilaciones de precio a nivel internacional. Días atrás, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea anunció en un comunicado que se oponía al proyecto de ley que planteaba este fondo. Según mencionaron desde la gremial, no rechazan que existan fondos para que la industria se desarrolle, pero creen que este proyecto no es el camino y que el Poder Ejecutivo se equivoca en la forma y el contenido. Sí, exactamente. Y al respecto, entonces, escucharemos la intervención de la diputada por el Frente Amplio, Betiana Díaz, en el marco de la discusión sobre estas medidas puestas a consideración en la Cámara de Diputados. Si te parece, Javier, también te damos la bienvenida. Vamos con eso. Nosotros estamos votando algo que se anuncia como una solución a los problemas de fondo, como escuchábamos hoy por parte de algunos diputados que intervinieron para la industria láctea. Sin embargo, no tuvimos la posibilidad de escuchar ni al Ministerio de Economía ni al Ministerio de Ganadería, y la verdad es que en las comparecencias en particular de lo que es el Ministerio de Ganadería en el ámbito de diferentes comisiones para hablar de la situación financiera del sector y la asistencia financiera a los diferentes sectores, dejan mucho que desear. Es un ministerio que básicamente desconoce sus propios datos de gestión. Entonces, obviamente, que nos hubiera gustado que a la hora de que nos presenten un instrumento de atención al sector lechero, nos cuenten cómo lo diseñaron y en base a qué criterios. Ahora, lo real es que además, esto llega un 28 de diciembre.
Llega un 28 de diciembre cuando el ministro Matos, por ejemplo, está anunciando en la prensa desde el 25 de noviembre que va a presentar esta iniciativa. Es decir, claramente, si estaba esto en discusión, podría haber llegado con otro tiempo al Parlamento. Nosotros nos vamos a oponer, no nos vamos a oponer. Lo que decimos es que, evidentemente, hasta ahora el diseño de muchas de las soluciones que se han planteado de asistencia financiera, especialmente en este tipo, como decía el diputado Frati, de subsidio, no han sido eficientes. Y de hecho, en realidad, nos preocupa seriamente que esta sea la forma de discutir las soluciones de fondo y estructurales a los problemas que tiene el sector lechero. Vamos a discutir en esta sesión si esto atiende o no las posibilidades de desarrollo, cómo impacta, por ejemplo, esto en corregir la variación en la remisión, que impacta directamente en los costos de producción de la industria láctea. No está en discusión esto, y no está en discusión porque el oficialismo no se ha tomado ni siquiera el tiempo de abordar esta discusión de forma seria. No hay nadie que esté en contra del diseño de un instrumento, de una medida para asistir al sector. Pero ¿sabe qué es esto? Una vez más, presidente, una vez más, el ninguneo al Parlamento Nacional. El ninguneo permanente de las autoridades del Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional. Porque perfectamente, si esto era un tema de interés, en los ámbitos correspondientes de las dos cámaras, porque este no es un parlamento de una única cámara. Se podría haber tenido la discusión con todos los sectores involucrados, desde los productores, las industrias a las que se les remite y además también a los trabajadores y trabajadoras del sector. Eso no está planteado y lo estamos votando a las apuradas un 28 de diciembre. Yo pensé que nos íbamos a poner de acuerdo en algo y dije, bueno, por primera vez nos vamos a poner de acuerdo con el oficialismo en que evidentemente en una situación donde hay graves problemas estructurales, estamos de acuerdo en que el Estado tiene que ser el motor de desarrollo a partir de los diferentes instrumentos de política pública, como se plantea en este caso. Ya salió la palabra asistencialismo. Pero claro, no sabemos cómo va a funcionar esto. No tenemos idea cómo va a funcionar. Y nadie sabe, porque la información no está. De hecho, en realidad, justamente, hasta ahora las medidas que se han tomado para corregir las variaciones en la remisión de leche han ido en el sentido contrario al desarrollo, ¿no? Es decir, se desfinancian las políticas de desarrollo rural porque cae fuertemente el gasto, a la mitad cayó el gasto en la Dirección General de Desarrollo Rural, cae el gasto en colonización, se le siguen quitando recursos a colonización. Es decir, no hay evidentemente hoy arriba de la mesa un paquete de medidas que justifique que nosotros podemos votar esto en un creer o reventar. Ahora, también se han nombrado acá el caso de empresas particulares. Y nosotros también, cuando hablamos de casos de empresas particulares, entendemos las urgencias. ¿Cómo no? Porque de ahí viven familias. De ahí comen muchas familias de diferentes departamentos del Uruguay. Ahora, lo real es que si es una solución, un instrumento específico para la asistencia a un sector o a una parte de la industria o a alguna empresa en particular, también deberíamos dar esa discusión porque, por ejemplo, la noticia del día de ayer en Portal Lechero era, como titulaba Carmelo Portal, que el gobierno propone crear un fondo para reconvertir Calcar y Claldi. Y en realidad, si es un fondo para reconvertir Calcar y Claldi, no es un fondo para reconvertir a todo el sector y discutir las problemáticas de fondo y cómo además, a través de una asistencia financiera, se puede corregir lo que es la incorporación de tecnología, el desarrollo de la producción y el aumento de la producción de leche, que es básicamente el problema estructural que están nombrando hoy desde que empezó la discusión. Hay un punto que nosotros no podemos dejar de mencionar, que es que evidentemente acá hay algo que no se nombra y es a los trabajadores y trabajadoras de la industria. Es decir, tampoco sabemos
si en esta alta discrecionalidad, porque aparte el Poder Ejecutivo manda un proyecto que no viene a explicar, pero además que tampoco tiene puntos claros, sino que además tiene una alta discrecionalidad en cómo se va a aplicar. Entonces, no sabemos, por ejemplo, si la utilización de estos préstamos para inversión y reconversión implican reestructuras donde los que pagan los platos rotos son los trabajadores y trabajadoras del sector. Porque tampoco lo asegura. Entonces, evidentemente, presidente, nosotros podemos entender y compartir, como comparten todos los sectores involucrados, los productores, los remitentes, la industria, los trabajadores y trabajadoras. ¿Es necesario diseñar soluciones para la atención del sector lechero? Sí, claro. Ahora, lo que no podemos es decir que un 28 de diciembre, a las apuradas, con un montón de aspectos que no están claros en este proyecto, estamos diseñando una gran solución para el sector. Simplemente queríamos trasladar estas preocupaciones porque también nos parecía válido, como único partido de oposición en el Parlamento, dejarlas planteadas. Gracias, presidente. A la izquierda late el corazón. Yo quiero que a mí me quieran. Por allí teníamos entonces el audio de la diputada Betiana Díaz, justamente al respecto de eso también vamos a escuchar otro audio, ¿no, Paola? Sí, desde la perspectiva de los trabajadores vamos a estar escuchando ahora brevemente la interpretación que hace desde el gremio de la Federación de Trabajadores de Industria Láctea. Ahí va. Por allí tenemos al dirigente Enrique Méndez, si quieren los escuchamos. Ahí va. Gracias, Javier. Buenas. A nivel de la industria láctea, sin duda, cuando todos podrían decir, bueno, se firmó en 2022 un convenio salarial a 3 años, hoy nos debiéramos encontrar en un escenario de trabajo de construcción colectiva, donde las situaciones conflictivas no tendrían que estar sobre la mesa. Bueno, lamentablemente tenemos que decir que hay un escenario complejo, donde, como lo hemos denunciado constantemente, las cámaras empresariales están empecinadas expresamente en llevar hacia situaciones conflictivas. Nosotros no entendemos esta característica de ajustes con las trabajadoras y los trabajadores, ajustes de cuenta, vientos de cola que sienten, donde sin duda las definiciones que vienen tomando son de recorte para las trabajadoras y los trabajadores. Tenemos situaciones algunas de dificultad. 3 industrias que pasaron por los descuelgues en el marco del Consejo de Salario: Calcar, Claldi, Coleme. Pero de esas 3, Calcar y Claldi, con situaciones de incapacidad de dirección y administrativa que han llevado a endeudamientos financieros muy importantes por parte de las empresas, en el marco del derecho ese que reivindican siempre los sectores empresariales, de decidir qué hacen y dejan de hacer con su dinero y en qué lo invierten y cómo dejan de invertir, con la gran dificultad que cuando llega el momento y le erran el bizcochazo, enseguida salen a socializar las pérdidas y ahí terminan pagando los platos rotos las trabajadoras y los trabajadores. En este escenario hay que decirlo, en Calcar los compañeros han venido pasando por diferentes espacios de descuelgues, situaciones complejas donde han tenido pérdidas salariales, donde han sido desconvocados, han tenido traslados de la planta de Calmegro a Tararira, etc. Y donde, sin duda, hoy todavía no sale el escenario de incertidumbre, sino todo lo contrario. Se rumorean cuestiones muy complejas y preocupantes en torno a que aparentemente, y ahora el día de hoy tenemos una instancia en el Ministerio de Trabajo, donde se rumorean cuestiones que preocuparían y mucho, que serían situaciones de inestabilidad vinculadas a la planta de Carmelo y vinculadas a los puestos de trabajo. Hay que decirlo así, Calcar suspendió a fines de diciembre una instancia en el Ministerio de Trabajo que habíamos solicitado nosotros por esos mismos rumores, donde dijo no va a haber seguros de paro en todo enero. Y sin duda
el Ministerio nos lo trasladó de esa forma, a través de los correos que fueron enviados. Bueno, llama la atención que ni bien se firma el fondo de reconversión para la industria láctea que introdujo el Poder Ejecutivo, donde nosotros decimos claramente, ese fondo de reconversión no fue ni informado ni discutido con los trabajadores. El Poder Ejecutivo decidió enviarlo al Parlamento y nos venimos a enterar los trabajadores y los productores por el sistema parlamentario. Y donde, sin duda, luego se colocaron algunas modificaciones tras los planteos que hicimos los trabajadores y que los hincharon sin duda los parlamentarios de izquierda, aquellos compañeros y compañeras que fueron en su momento representantes del movimiento sindical y que luego, por suerte, se encuentran hoy en representación en Cámara de Senadores y Diputados, donde nosotros decíamos, lo mínimo que debieran haber hecho era haber hablado con los trabajadores y haber consultado qué es lo que planteábamos, pero a la misma vez lo mínimo que podían hacer es velar por el mantenimiento y el sostén de los puestos de trabajo en el marco de lo que ellos colocan cuando hablan de un fondo para la reconversión, donde pretenden otorgar capitales a empresarios, que prácticamente podríamos decir que si se piensa en el empresario, estamos hablando es premiar a la mala gestión. Si se piensa en sostener los puestos de trabajo y en los pequeños y medianos productores vinculados, ahí se estaría pensando en el bien común colectivo de las economías locales donde está instalada cada una de esas industrias. Y bueno, lo que nosotros decíamos es velar por la realidad de esos trabajadores y trabajadoras, y donde se colocara como fundamental, que fue la modificación que hubo, el cuidado hacia los puestos de trabajo. Bueno, esa modificación se tomó en cuenta, pero lamentablemente podría haber sido un proyecto mucho más integral y no tan focalizado, y donde podríamos haber aportado. Bueno, queremos pensar que hoy Calcar no va a pasar por encima del espíritu de la ley que habla de cuidar los puestos de trabajo, pero se rumorean cuestiones de como que Calcar tendría un proyecto para la planta de Carmelo, donde se estaría olvidando de quienes le pusieron el hombro a este tema, y que fue la gran mayoría de las trabajadoras y los trabajadores, y que ese proyecto no nos estaría contemplando. Yo quiero que a mí me quieran. Bueno, muy bien, ahí teníamos entonces las dos caras, ¿no? de la versión, ¿no? Tenemos la visión parlamentaria y la visión desde la perspectiva de los trabajadores. Sí, una vez más, soluciones que siempre son parciales, sin diálogo, sin tener en cuenta otras perspectivas, pero bueno, veremos cómo se sigue avanzando en este sentido. Y por más tenemos claro, que ir a algún lugar. Por más que sea verano, sí, tenemos que ir a la plaza. La lucha sigue, así que vamos a la plaza, Javier. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras, y me quiero divertir, a jugar, a cantar, que me enseñen a ser libre. Muy bien. Aquí entonces vamos con alguna de las noticias desde la plaza. No fue magia, fue unidad, organización y lucha. El viernes pasado se logró firmar el acuerdo salarial ANEP-CESEU. Más de 10.000 trabajadores y trabajadoras recibirán aumentos por encima del ajuste fijado por el Poder Ejecutivo para el 2023. En este marco se concreta una reivindicación histórica. Adscriptos, ayudantes, preparadores, POP y coordinadores de secundaria y UTU pasarán a cobrar el total de horas trabajadas, sean cargos de 24 horas o de 33 horas. Es un proceso de corrección de inequidad iniciado en 2008, donde bajo las anteriores administraciones se pudo corregir un 75%, completando ahora con este nuevo acuerdo. Sí, otro elemento importante a destacar del acuerdo arribado en la jornada de hoy es el aumento real del 2,28% de inspectores, directores y subdirectores, porque como sindicato creen en la carrera profesional docente y su reconocimiento también en materia salarial
informó el portal de noticias del PIT-CNT. El aumento del 3,28%. Del 3,28%. ¿Verdad? Gracias. Bien, no, por favor. Repartidores de Pedido Ya evalúan el paro del fin de semana como un éxito total en Canelones y preparan nuevas medidas. Durante el último fin de semana del año, trabajadores de Pedido Ya frenaron los repartos en protesta por la reducción de las tarifas que aseguran bajaron a la mitad en menos de un año. En diálogo con La Diaria, Denis Ríos, uno de los referentes de los repartidores que adoptaron la medida, afirmó que el paro fue un éxito total en Canelones desde el Puente de las Américas hasta Atlántida, donde el 90% de los cadetes no trabajó. En Montevideo no fue tan efectivo, solo acató entre un 35 y un 40%, pero nos seguimos juntando y hay gente que entró en conciencia. Sí, además de la disminución de la tarifa, como le llaman al margen de ganancia que obtienen, los repartidores denuncian la desaparición de las propinas y cuestionan las exigencias del cumplimiento con determinada cantidad de horas para la asignación de pedidos. También rechazan la desactivación sin aviso de cuentas de repartidores. Por otro lado, desde octubre se encuentra en comisión del Parlamento un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo que pretende regular el trabajo mediante aplicaciones. Analizado por el Instituto Cuesta Duarte, que presentó un análisis jurídico del proyecto de ley, y en consonancia con la opinión de los trabajadores, se expresa que en el proyecto no hay ninguna mención a los antecedentes judiciales sobre el tipo de relación entre trabajadores y plataforma, cuando en el caso de Uruguay y la jurisprudencia es unánime pronunciándose por la dependencia. La irrupción de la ley sosteniendo que ambos tipos de relación son posibles y estos casos va en el sentido contrario a la protección y que admite la posibilidad de la no dependencia, lo que la justicia ha desestimado del plano, e introduce una serie de elementos que debilitan la posición de quienes trabajan, contradiciendo las resoluciones judiciales que le concedieron el derecho a la protección del trabajo, informó La Diaria. Vamos arriba, los repartidores de Pedido Ya. Una vez sola en mi vida es un pedido y el repartidor me contó que lo que uno pone ahí de propina no se lo dan a los trabajadores. Es un buen nivel, dato, no lo sabía. Es un nivel de explotación tremendo. Bueno, en todo sentido. En todo sentido, así que bien que se organizan los trabajadores. Hay preocupación entre los trabajadores por la continuidad de la panificadora La Sin Rival. En diálogo con La Diaria, Luis Echeverría, presidente de la Mesa del Pan, explicó cómo la empresa no tenía plata para pagar los aguinaldos, que como la empresa no tenía plata para pagar los aguinaldos, fue necesario arreglar un pago trancado que había de ACE, que le compra panes a La Sin Rival para algunos hospitales públicos. Sí, ahora el conflicto quedó en stand-by, indicó Echeverry. La semana que viene habrá una reunión bipartita para ver cómo se sigue hacia adelante. La Mesa del Plan aguarda que la empresa presente números de su estado financiero ante el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT para ver si se sigue viable o no. Hasta ahora, según el sindicato, solo se han mostrado algunas declaraciones juradas y se desconocen los balances de 2021 y 2022. El presidente de la Mesa del Pan manifestó: a nosotros no nos importa de quién son los errores o de dónde aparezca la plata. Lo importante es que la empresa siga abierta para no perder los puestos de trabajo. Estamos hablando de 70 familias. En ese sentido, la coordinadora de sindicatos no descarta proponer un descuelgue, es decir, que la empresa quede por fuera del convenio colectivo en la próxima ronda de consejos de salarios. Bueno, habrá que ver, esto también se nos viene. En defensa de las empresas públicas, el sindicato de FANCAP realizó un paro el día lunes en la planta de La Tablada entre las 16 y las 20 horas. No despachándose combustibles mientras dura la media hora. Rodríguez Arana, vicepresidente de FANCAP, informó a Caras y Caretas que las medidas responden a que la administración de ANCAP pretende entregar las plantas de aerocombustible tanto Laguna del Sauce como en el aeropuerto.
En la última instancia de negociación, las autoridades de ANCAP afirmaron que aceptarían la adecuación planteada por el sindicato para no privatizar si se generaban propuestas para ambas plantas, Laguna del Sauce y Aeropuerto. El sindicato accedió a discutir, pero pidió que la administración se comprometa a que las plantas queden en manos del Estado, pedido que no fue garantizado. En función de esa negativa, la Administración planteó no innovar durante negociación si el sindicato garantiza una cláusula de paz, a lo cual no accedimos. Creemos que más que negociar, quieren ganar tiempo y ante esta situación, desde hace 2 semanas, venimos desarrollando una serie de medidas con paros y asambleas que involucran a todas las plantas. Artistas critican falta de mujeres en la grilla de la Semana de Maldonado, el festival musical que se realizará a partir del 7 de enero en el campus municipal, propone 31 presentaciones lideradas por varones. Tras críticas recibidas por la falta de artistas mujeres en la grilla, las autoridades de la cartera resolvieron borrar las publicaciones en redes sociales que tenían como objetivo promocionar el festival. Sí, la grilla del evento está compuesta por 31 solistas o grupos liderados por varones, lo que llamó la atención de algunas reconocidas artistas como Florencia Núñez, ganadora de 6 premios Grammy por su homenaje a la canción rochense en 2021, Niña Lobo. El grupo en ese mismo año logró 2 galardonados y Florencia Infante, la actriz y comunicadora que también se expresó en redes sociales. Muy bien. Quiero mencionar una cosa cortita que también tiene que ver con Maldonado, en particular con el barrio Cerro Pelado. Se había solicitado que se realizara un corredor, una rampa de acceso, porque allí es tierra la vereda. Informan acá los concejales de Maldonado. El alcalde nos mintió, dijo que se respetarían las normas UNIT para realizar esta obra de accesibilidad. Hicieron una vereda en zigzag, imposible para transitar con silla de ruedas, en menos de un mes para cobrar el fondo de OPP. Eran 15 cuadras y construyeron 2. Hay una gran indignación, le pedimos que la piquen y la hagan de nuevo y nos dijeron que no. Esta obra del municipio realizada en la calle Cerro de Punta Ballena, en Cerro Pelado, es una ofensa para las personas con discapacidad motriz y sus familias. Esto lo firman los concejales frente amplistas. La verdad que es una vergüenza lo que hicieron. Si ustedes ven esto está en el Instagram, buscan concejales FAM Maldonado. Alevosamente, haciendo daño justamente a las personas más vulnerables. Claro, prometieron 15 cuadras, hicieron 2 y le hicieron en zigzag. Es una cosa rarísima, claramente sin ningún interés de cuidado. Y después otra noticia importante del programa de vivienda sindical, dice, logró récord de inauguraciones. Algo de esto mencionaba Tropiane cuando estuvo por acá. Sí. El programa cerró el año con una cifra récord al llegar a 2.300 viviendas entregadas desde que surgió la iniciativa. Muy bien, por allí teníamos entonces, nos dio re bien justito, nos vamos ahora a una pausa y luego de la pausa venimos con nuestra invitada del día de hoy, que es la senadora Silvia Nane, va a estar aquí con nosotros en el estudio. Vamos a una pausa, Javier. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras, y me quiero divertir, a jugar, a cantar, que me enseñen a ser libre y me digan la verdad, a jugar, a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar, pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir, a jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar, vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todos un lugar, vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras, y me quiero divertir. Muy bien, qué linda la canción. Y así recibimos entonces a la senadora Silvia Nane, que la tenemos aquí con nosotros. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Buen día para ustedes y para toda la audiencia veraniega de Radio Fénix. Feliz año para todas y para todos. Hay que reconocerle a la senadora que se vino hasta acá y estaba... La remanso de Neptunia, qué divino. Vengo igual habitualmente, lo que pasa es que hago base en casa. Está perfecto. A mí también me da mucha estar lástima en venirme casa de aquellos lados. Sí, vecina. Sí, pero ese es lindo, se ve, el arroyo está precioso. Y sí. Divino. Silvia, te habíamos tenido acá en el programa hace ya unos cuantos meses, justamente hablando sobre este tema de que nosotros llamamos de tenencia impuesta, ¿no? Uh-huh. En aquel momento vos comentabas que habían 2 proyectos, que todavía no se sabía bien cuál iba a ser el proyecto final que se iba a presentar a consideración finalmente, que iba a salir, digamos, de las comisiones. Salió el proyecto, ¿qué pasó ahí? Porque después que salió el proyecto también después volvió para atrás, si no entendí mal. ¿En qué está esta situación? ¿En qué está el proyecto? Bueno, a ver, esto en sus orígenes, Uh-huh. Este proyecto entró por el Senado, Ahí va. ¿no? Volvió a entrar por el Senado. Porque vamos a hacer la historia Dale, entera, dale. cortita Claro, pero entera. como para ¿no? retomar Cortita, un poquito pero entera. complejo, sí. Este proyecto fue presentado en la legislatura anterior Uh-huh. por el actual presidente de la República, que en ese momento era senador. Uh-huh. Y fue un proyecto que hizo una de las organizaciones de padres, que no pueden ver a sus hijas e hijos por disposición Judicial. Exacto. En ese entonces el proyecto no llegó a ser tratado, pero en este periodo, con el nuevo gobierno, fue uno de los proyectos marcados como prioritarios, Uh-huh. justamente por el actual presidente de la República, y quienes lo llevaron a la Comisión de Constitución y Legislación fueron la senadora Carmen Aciaín, el entonces senador Sergio Abreu, Uh-huh. antes de que se fuera a Aladi, y la senadora Graciela Bianchi. Fueron las personas que presentaron esto. En el momento en el que ellos presentan esto, que el Partido Nacional presenta este proyecto, Cabildo Abierto presenta otro también. Y en ese momento, y ustedes disculpen, pero a mí me gusta poner el contexto entero. Está perfecto. En ese momento también dentro del Partido Nacional había desavenencias respecto a este proyecto, porque este es un proyecto muy regresivo en términos de derechos de infancia. Después podemos profundizar en eso, obviamente. Pero en ese momento la ONU Mujeres presenta un informe, estamos hablando 2020, ¿no? Uh-huh. Presenta un informe que la actual vicepresidenta de la República, Argimón, pide para bajar a Sala, digamos, bajar a Sala, la vicepresidenta es la presidenta del Senado, es la presidenta de la Asamblea General, entonces ella puede pedir cuando quiera hacer una exposición especial para bajar a Sala, ocupar su lugar en una banca y desde allí hacer una exposición. Eso quiere decir bajar a Sala. Argimón pide bajar a Sala y bajar a Sala y hace una presentación de ese informe de ONU Mujeres que básicamente tenía como pilar de exposición el retraso en la maternidad. Uh-huh. Y cómo las mujeres perdíamos lugares en el mercado de trabajo justamente por las tareas de cuidado. Ese informe creo que se llamaba algo así como la penalización de la maternidad, en ese sentido, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? En ese momento, Uh-huh. en el proyecto del Partido Nacional, la exposición de motivos del proyecto la cambian para hacer referencia a este informe de la vicepresidenta de ONU Mujeres presentado
por la vicepresidenta. La exposición de motivos, si ustedes miran la exposición de motivos del proyecto de ley que había presentado Lacalle Pou en su época de senador, No y se miran consigue. la exposición de motivos del actual proyecto que fue aprobado por el Senado, ahora vamos por ahí, es abismal la diferencia. Porque en el primero es un alegato a los derechos de los padres que no pueden ver a sus hijos por disposiciones judiciales, Sí. ¿no? Y en el segundo, que le llaman además corresponsabilidad en la crianza, que de corresponsable tiene poco y ahora andamos en eso, cambian y dicen, este proyecto es para que las madres, cuando se separan, tengan la posibilidad de que el esposo, el ex esposo, colabore en la crianza. Y hace referencia a ese informe de ONU Mujeres, pero dejan el articulado igual. Entonces, ¿cómo puede ser que con distintas exposiciones de motivo, con distintos objetivos, yo tenga un articulado igual? Esa es la primera cuestión que a mí me parece relevante poner de manifiesto. Maquillan el argumento. Absolutamente Claro. maquillado el argumento. Absolutamente maquillado el argumento. Creo que acá se puede hablar sin pelos en la lengua. Sí. A todo eso viene Cabildo. Cabildo tiene otro proyecto bastante más regresivo. Sí, Bastante sí. más Qué raro. regresivo. No, ¿sabes? Es bastante más regresivo en su conceptualización, pero va hacia lo mismo, ¿no? Y en definitiva, después, ¿qué pasa? Después del trámite parlamentario, en la Comisión de Constitución y Legislación, deciden unificar los dos proyectos. Con lo cual tenemos un proyecto con una exposición de motivos que no corresponde con el articulado, que es el del Partido Nacional. el original, otro digamos. proyecto bastante regresivo de Cabildo Abierto, donde hubo que hacer negociaciones y se negoció por lo peor. Conclusión tenemos un proyecto que en la exposición de motivos habla de los derechos de la infancia y sin embargo en sus artículos 4 y 6 obliga a los gurises y a las gurisas ante la separación de los padres a tener que convivir con un progenitor denunciado por violencia tanto en materia de visitas como en materia de tenencia. Esa es la esencia del proyecto. Un pequeño monstruito. Gravísimo, gravísimo. Y ahora si quieren vamos con más contexto. Pero siguiendo en la línea histórica, ese proyecto sale de comisión, de la Comisión de Constitución y Legislación en el Senado, va a sala y se vota en el Senado. Entre que el proyecto sale de comisión y va al plenario del Senado y se vota, el sector Ciudadanos del Partido Colorado, que era oposición, digamos, a ese proyecto, se había opuesto a ese proyecto en comisión, termina negociando, termina votando, el proyecto va al plenario y sale del Senado aprobado. O sea que tenemos un proyecto de media sanción. A partir de ahí comienza el trámite en la Cámara de Diputados, también en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados. De nuevo, contexto. ¿Se acuerdan que se aprobó en diputados la media sanción al proyecto de eutanasia? Sí. Que había dado bastante debate. contraposiciones dentro del la Partido Nacional. Y quienes, digamos, estaban en oposición al proyecto de eutanasia toman este proyecto como bandera y lo apuran en la comisión. A su vez, el Partido Colorado, el sector Ciudadanos, la diputada Rosselló, que dijo este proyecto no está del todo bien, le hace algunos cambios en comisión, apuran el proyecto y el proyecto sale aprobado en comisión, en diputados. O sea, todavía no pasó al plenario de diputados, pero sí salió de comisión el 28 o 29 de diciembre. O sea, a última hora, en un acelere del Partido Nacional y del Partido Colorado y de Cabildo, en un acelere para tratar de imponerlo en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. No sé si en la próxima, pero en las primeras sesiones, en esas cuestiones que meten pata en el acelerador. Así están las cosas. En resumen, este proyecto salió de Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados y se va a tratar en la Cámara de Diputados, no sabemos cuándo, cuando lo incluyan en el orden del día, pero después del receso. Capaz que ahora podemos entrar en qué es este proyecto, por qué nos estamos oponiendo, por qué decimos que en vez de corresponsabilidad es tenencia impuesta, ¿no? Como para refrescar un poco los argumentos que tiene el Frente Amplio para oponerse a este proyecto. Sí, y hay una cosa que creo que es bueno resaltar, Paola, es que
los argumentos no son solo del Frente Amplio, Ahí va. ¿no? Si bien nosotros tenemos nuestros argumentos y ustedes vieron que nosotros, mientras estuvo en el tratamiento del Senado, realmente tratamos de informar lo máximo posible sobre este proyecto. Trabajamos con la bancada bicameral femenina del Frente Amplio mucho en este proyecto, sobre todo con las compañeras que eran parte de la comisión. Bueno, estuvo Ana, con Cecilia Botino, muchas compañeras. Inés Cortés estuvo trabajando también mucho con esto. Bueno, y muchos compañeros, porque a veces queda solamente como sumaron un tema. Los compañeros, porque al Se principio sumaron los compañeros. estaban medio quietos los compañeros. Estaban medio quietos y se sumaron. Hubo una presión sí, ahí. Hay Claro. que reconocer que después se sumaron. Bien. Y porque es un tema difícil, ¿no? Sí, sí. En algunas medidas. A ver, es el mismo tema difícil de que siempre los gurises y los cuidados quedan del lado de las mujeres. Claro. Sí, claro. ¿No? Y entonces hay que tratar de ir generando una cultura diferente respecto a las tareas de cuidados y de los guris. Pero la conceptualización. A ver, cuando este proyecto es eso, ¿no? Pone una conceptualización que no tiene nada que ver con el articulado. Entonces es difícil de comprender cuando uno solamente mira eso. Entonces este proyecto se llama corresponsabilidad en la crianza, ¿no? Vamos por el principio. Cuando la Convención de los Derechos del Niño define el término de corresponsabilidad, habla de la corresponsabilidad de toda la sociedad en la crianza de las niñas y adolescentes, ¿no? Aquello un poco el concepto ese que se le atribuye a una tribu africana y que después tomó Hillary Clinton, que es para criar un niño se necesita toda una tribu o toda una aldea, ¿no? Porque en definitiva es eso. Los gurises son de todos. Todo el mundo tiene una cuota de responsabilidad. Bueno, el sistema de cuidados de Frente Amplio tenía esa perspectiva, ¿no? Exactamente. Los cuidados son tareas de todos quienes vivimos en comunidad, ¿no? Entonces hay corresponsabilidad del Estado, hay corresponsabilidad de la familia, Claro. ¿verdad? A eso refiere el término de corresponsabilidad. Porque también tenemos que entender que en las sociedades más modernas, la cuestión de la crianza, corresponsabilidad en la crianza, ¿no? El tema de la crianza ha ido pasando del ámbito más privado hacia un ámbito más social, más comunitario, más público, donde justamente el Estado asume parte de la corresponsabilidad en los cuidados, en la educación, en la salud, en el bienestar todos los derechos general. del niño. Exacto. Hay una cosa que a nosotros nos explicaba la actual directora de salud de la Intendencia de Montevideo, Virginia Cardoso, que es especialista en medicina comunitaria, y Virginia es una de las personas que dice, la salud no solamente se cuida, la salud se crea. Claro. ¿No? Se crea en el bienestar general. Yo no tengo por qué, yo en la policlínica puedo ir y tratar la diarrea de los gurises, pero mejor trabajar en el saneamiento para que después no tenga que... ¿No? Entonces, la salud y el bienestar se crea. Y a eso es a lo que en definitiva se refiere la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto a cuando hablamos de corresponsabilidad en la crianza. Entonces este proyecto dice, bueno, corresponsabilidad en la crianza, le ponemos ese nombre. Después hace toda una argumentación de una penalización de la maternidad y que las mujeres y las tareas de cuidado y el rezago profesional y el rezago, y entonces para esto lo que vamos a hacer es que cuando se separan, porque ni siquiera cuando están juntos, Claro. no, es una cosa rara, cuando se separan, entonces niño, niña o adolescente va en una tenencia compartida por disposición general, como obligatoriamente, prescriptiva, ¿no? Ahí va. Por disposición general, con 50% de gurí para la madre, 50% de gurí para el padre o el otro progenitor, digamos, ¿no? Pero ¿y antes, cuando estaban juntos? Claro. ¿Dónde están las políticas activas respecto a eso? O sea, se ignora completamente. Pero lo grave está... eso en la conceptualización general, ¿no? Pero lo grave está que ante una denuncia de violencia, ¿no? El juez toma medidas cautelares. Parte de esas medidas cautelares son prohibir las visitas con el progenitor
denunciadas. Cuando hay riesgo en el niño. Justamente, como una medida cautelar de protección, ¿no? Pero es un juez el que la toma. No es un 4 de copa, es un juez. Un juez que además tomó parte en un conflicto de familia porque no hubo un acuerdo previo. Exacto. ¿No? Porque si yo me separo y hacemos un acuerdo Como previo. de común acuerdo. De común acuerdo. Y bueno, y vemos el régimen de tenencia, no pasa nada, nunca vemos a un juez. No hay intervención de juez. ¿Cuándo hay intervención de un juez? Cuando hay un conflicto. Sí. ¿No? En una primera instancia de conflicto. Cuando hay una segunda instancia de conflicto, porque de repente hay una denuncia, es porque ya venimos de instancias que no se pueden resolver, que tampoco son muchos casos. Son bien pocos casos, ¿no? De los 30.000 y pico de divorcios que había en Montevideo, según datos de la Suprema Corte de Justicia, pasaban unos 300 a primera instancia y menos del 10% a segunda instancia. Entonces estamos hablando de casos muy puntuales, donde además ya hubo instancias de resolución de conflictos entre adultos que no fueron posibles y por eso hay un juez que determina un régimen de tenencia o en muchos casos determina medidas cautelares. Bueno, en este proyecto, a pesar de que haya medidas cautelares, no se corta ni el régimen de visita ni el régimen de tenencia. Entonces no hay una medida cautelar. No Exacto. se le Porque tiene, lo que dice es, si en 60 días Claro. no hay una sentencia, el régimen continúa. Pero es muy difícil imposible. en los casos de violencia, ¿no? Que haya una medida, una sentencia a los 60 días, porque muchas veces se necesitan pruebas, porque son procesos complejos y emocionalmente muy complicados, sobre todo para los gurises y para las gurises. Y por el propio sistema judicial, que siempre estamos hablando de la falta de recursos y demás, Exacto. es muy difícil que en 60 días Exacto. Y esté eso, todo y eso es resuelto. bien importante, Paola, porque una de las argumentaciones, a ver, porque yo he tratado siempre de ser muy cuidadosa cuando hablo de este tema en no hacer juicios de valor sobre problemas afectivos que la gente tiene. Estamos hablando de sentimientos, Claro. de cuestiones emocionales, que hay que tener un poco de criterio para hablar de eso, ¿no? Entonces, es verdad, hay un colectivo de personas violentas. Yo eso no lo quiero dejar de decir porque no vamos a decir Gregre para decir Gregorio. Hay un colectivo de personas violentas. Hay otras personas que quizá estén siendo afectadas por decisiones que les resultan no solamente incómodas, sino quizá a su modo de ver injustas. Pero está la justicia actuando. Entonces, tenemos que trabajar en los procedimientos judiciales, tenemos que trabajar en una mejora en la presentación de pruebas, en la evaluación de evidencia, capaz que sí. Tenemos que trabajar en la mejora de los protocolos, capaz que sí. Yo he estado hablando mucho con algunos de los jueces, con Eduardo Cavalli. Hay cosas que hay que mejorar. Todo el mundo pero también hay que mejorar los recursos al Poder Judicial. Claro. O sea, hay que trabajar. Estamos todos de acuerdo. Ahora, vamos a ponernos de acuerdo sobre lo que tenemos que trabajar. Eso por un lado. Por otro lado, fíjense que empezamos hablando de la conceptualización del concepto de corresponsabilidad. Si uno mira en otros lugares cómo eso se va trabajando en lo social. Nosotros tenemos ejemplos de Suecia que empezaron en los años 70, viendo quiénes usaban las licencias parentales. ¿Y quiénes usaban las licencias parentales? Las madres. Y entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a tratar de empezar a incorporar la cuestión de la corresponsabilidad en la crianza, cuando están juntos, ¿no? Y empezaron a hacer planes para hacer 50-50, ¿no? 3 meses, y si no usaba el varón los 3 meses, se perdían. Claro. ¿No? Hasta que llegaron a un momento hoy, muchos de los países nórdicos tienen los varones licencias muy extensas de 9 meses o años al 80% de su salario para dedicarse a la crianza de los gurises. Pero eso iniciaron en los 70, eso llevó 50 años, ¿no? Les recomiendo, si quieren ver, pueden buscar en las redes una exposición que hizo la ONU y también un trabajo que hay que se llama Swedish Dads, ¿no? Que es padres suecos, donde se presenta todo eso. Y yo no digo que seamos Suecia, No, claro. ¿no? Pero lo que yo digo es que
hay tiempos. Australia lo vio desde otro lado y incorporó la experiencia sueca. Pero hay una cuestión que no es a través de una ley que se hace un cambio de rol. Cambio social, también no hay que ir trabajando en ese cambio social. Y mucho menos a partir de una mala ley. De una ley que en definitiva lo único que hace es poner el centro en las necesidades y en los conflictos de los adultos y desproteger a los gurises. Eso es algo que tenemos que entender. Porque si nosotros además nos ponemos en este contexto, donde en este último año hubo más de media docena de asesinatos de niños, niñas o adolescentes por violencia vicaria. Sí. Este año fue fatal. Sí. Fue fatal. La violencia vicaria es cuando un violento mata a los hijos para hacerle daño a la mujer o mata a toda la familia. Estamos en un contexto de recrudecimiento de la violencia. Si nosotros miramos las cifras del CIPIAB, que es el Sistema Integral de Atención a la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, de 4.911 casos que había en el 2020, pasamos a 7.035 casos en el 2021. Estamos en un problema serio de recrudecimiento. ¿Fue consultado? Porque mira, fueron consultadas muchas organizaciones, Majo. Muchas organizaciones. El Comité de los Derechos del Niño, que es quien vela por la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en nuestro país, está en contra. UNICEF está en contra. El INAU llevó una posición dividida en su directorio. El presidente y el representante de Cabildo Abierto a favor y la representante del Frente Amplio en contra. Pero el INAU, con los datos del CIPIAB, no pudo tener una posición. Pero las organizaciones, quienes nuclean en ANONG a todas las organizaciones de protección a la infancia, también. El PASO, también en contra. O sea, todas las organizaciones de protección a la infancia. Aún así, igual. Y aún así viene para adelante y ojalá no se apruebe en la Cámara de Diputados. Pero hay una cuestión de una gran irresponsabilidad política que yo solamente le atribuyo al compromiso de un mandado. Porque no lo puedo atribuir a ninguna otra cosa. O sea, cuando las intencionalidades están. Tú decís que el presidente lo dijo y bueno, hay que llevarlo a cabo. Y hay que llevarlo a cabo. Y hay otras personas, además del presidente, muy, muy dispuestas a llevar a cabo de esto. Pero me parece que la irresponsabilidad flagrante es que en este contexto de violencia contra niños, niñas y adolescentes que yo les acabo de describir, en un contexto donde además estamos muy mal respecto al tema de violencia de género, porque tenemos hace 3 años una declaración de emergencia nacional, en aumento constante, no solamente de los casos, sino de la violencia en los casos, con un plan nacional de violencia que estuvo 2 años y medio para ser aprobado y que no tiene la sustancia requerida para esto, y ustedes lo saben y podemos hablar de esto en otro momento, en un contexto, reitero, de un montón de hechos de violencia vicaria, y en ese contexto de este año que ha sido fatal, en un contexto donde además la salud mental no está atendida de la forma, con la integralidad que se merece, y donde no hay demasiadas señales de que eso pueda ocurrir en el corto plazo, en una pospandemia que se vino con todo en términos de violencia, en todo ese contexto estamos dando la señal de no proteger a los gurises. Esa es la irresponsabilidad política enorme que está teniendo la coalición de gobierno. El proyecto es malo en cualquier circunstancia. En esta circunstancia y en una circunstancia donde no existieran todos estos hechos de violencia social que yo estoy relatando. Pero en este contexto es muchísimo más grave la señal de irresponsabilidad política que está dando la coalición de gobierno con este proyecto. Bueno, ahora queda el tema del Parlamento y bueno, ver cómo se sigue desarrollando. Para mí es una gravísima situación. Es gravísimo. Sobre todo porque es un universo pequeño. Yo he tenido conversaciones con distintas personas que han tenido experiencias, ¿no? Padres que han tenido estas experiencias de en un contexto de conflicto con la pareja en la separación, la pareja mujer realiza una denuncia porque las mujeres muchas veces en situaciones de separación, es cierto, hay mujeres que reaccionan de una manera compleja, ¿no? Que a veces tiene que ver con estas cuestiones de la salud mental y demás. Entonces,
en esto automáticamente, porque es así, ante una denuncia el juez dispone medidas cautelares, ¿verdad? Y entonces el papá no puede ver a los niños, eso es cierto. Pero me parece que ahí es donde a veces uno tiene que poder pensar que una ley no tiene que ver con casos particulares, Claro. sino que son cuestiones generales. Entonces, hay personas, y abuelas también, que les pasa, ¿no? Que no pueden ver a sus nietos porque la mamá tiene unas reacciones que no están buenas, porque eso es así. Pero estamos, vos lo decías recién, en un universo que es muy, muy pequeño y que realmente dentro de ese universo hay hombres violentos que maltratan a los niños y a las niñas físicamente, psicológicamente y demás. Y también lo otro que vos mencionabas, esto del 50 y 50, que yo me acuerdo que vos lo explicabas, ya estamos terminando, pero lo quería traer a colación porque lo recuerdo clarito, que vos decías el niño con mochila, ¿no? Claro. Que en la realidad es inaplicable que un niño esté 50 y 50 a menos que uno vive al lado del otro. Y en general cuando te separas de manera conflictiva, justamente Querés no, como estar muy lejos. no vivís cerca. Entonces, me parece que muchas veces los adultos volvemos a cometer el error de perder de vista Exacto. a la niñez y a pensar en esto de la corresponsabilidad como sociedad, ¿no? Y ante mi situación particular, que por ahí es cierto, es injusta, pero que de última se va a resolver, condenamos tal vez a muchos niños a vivir situaciones que los van a afectar para toda la vida. Y que no tienen que ellos no pueden Por eso. decidir sobre lo que están Sí. justamente resolviendo para su vida, ¿no? Yo creo que el mayor problema es ese, ¿no? En que terminan los gurises en esas situaciones de desprotección y terminan siendo la carne de cañón rehenes. para resolver los problemas de los adultos. Entonces, vivimos en una sociedad donde los niños, niñas y adolescentes tampoco tienen voz. Claro. ¿No? Tenemos un problema serio ahí como sociedad. Que habían de adquirido darles con el participación. código de la niñez y la Que adolescencia. hubo, exactamente. Retrocedimos. Exactamente, No se aplica. exactamente. No. Hubo ahí una serie de derechos que se fueron reconociendo Sí. y tratando de empezar a hacer carne en la comunidad, que no es, No es fácil. ¿no? Y esto, por eso yo hablaba de las señales, ¿no? Las señales políticas, cuando se aprueban leyes, van formando, van tejiendo o destejiendo en la red social que formamos todo. Y esto desteje, esto desprotege a los gurises y a las gurisas, reitero, en un contexto de desprotección Sí. que estamos teniendo ahora, porque tenemos toda esa desprotección que surge de las cuestiones del narcotráfico, de los lugares Femicidio. más vulnerables, de los femicidios, de la violencia, de los fracasos educativos. Bueno. Entonces, Si se aprueba, esperemos que lo podamos desarmar después también, ¿no? esperemos Bueno. que sí, porque a mí más que eso me preocupa que se genere la conciencia para que esto Hay que trabajar. no pase. No podemos seguir poniendo los mandados frente a los derechos de los gurises. Ahí va. Vamos a seguir desarrollando este tema. Has mencionado como muchas patas por ahí para poder seguir desarrollando. En principio te damos las gracias por haber Por estado con favor. nosotros. Gracias Le a damos usted. también en gracia a la audiencia por estar con nosotros. Y bueno, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Exacto, yo falto el miércoles que viene porque voy a estar descansando, pero van a estar acá con Majito y con Grisoni, ¿no? ¿Lo tenés a Grisoni? Vamos a tener a qué Gastoncito por acá, que te ha compañerazo. mandado saludos Sí, también. lo allí quiero, por lo una- quiero mucho a Gastón, le voy a mandar públicamente un abrazo. Ahí va, Gastón, te manda un beso la senadora. Nos vemos el miércoles que viene. Chau, chau. Salud. Pues lo quiero compartir, a jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar.